Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el café filosófico. El tema para esta ocasión lleva como título Moral y Ética. Yo voy a hacer una lectura de lo que he preparado. ¿Y por qué lectura y no hablar de frente? Porque la lectura me ayuda a no divagar, me ayuda a hablar con precisión, no decir más de lo que quiero decir, no decir menos de lo que quería decir por olvido. Entonces voy a proceder a la lectura de lo que he preparado para que luego ustedes puedan hacer las preguntas que deseen, ¿ya? Moral y ética. Voy a proceder a explicar la dimensión moral del hombre. Atención con esto. Los conceptos son muy importantes. La dimensión moral del hombre. Hay muchas definiciones sobre moral. Si ustedes entran al internet, van a encontrar varias definiciones, sea en blogs de personas entendidas, de filósofos, he visto, sea en un diccionario de filosofía, sea en el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, hay diferentes definiciones de lo que es la moral. Y yo me atrevo, me permito hacer una definición personal sobre lo que es la moral, que no difiere mucho de lo que ya está escrito en otros lugares, o está dicho por otras personas, pero que afino un poco, tal vez en mi calidad de persona que está metida en la filosofía y me asiste el derecho también de decir algo desde lo que yo considero que es verdadero, ¿no? Y entonces me permito definir la moral como el conjunto de normas innatas orientadas a regular la conducta libre del hombre en orden al bien. Voy a decirlo de nuevo. Me permito definir la moral como, y aquí viene la definición, el conjunto de normas innatas orientadas a regular la conducta libre del hombre en orden al bien. Estas normas innatas se encuentran expresadas en códigos de conducta que sirven de referencia a los pueblos para su convivencia social ordenada y pacífica, que lo llevará a alcanzar el bien para todos. Vamos a comenzar con la reflexión sobre esta definición, para desde allí seguir descubriendo la importancia de la moral en la vida del hombre. Hemos dicho que la moral es el conjunto de normas innatas. Hemos definido así a la moral, queriendo decir con ello que el hombre nace trayendo esas normas en su espíritu. Por eso es innata, ¿no?, la palabra aplicada a este conjunto de normas, ¿no? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque observamos en los códigos morales de todos los pueblos el mismo principio moral y las mismas normas de conducta. Como principio moral tenemos: hace el bien y evita el mal. Todos los pueblos coinciden con esto. En su vida moral, la vida del pueblo, todos coinciden en que hay que hacer el bien y evitar el mal. Ahora, ¿qué cosa es el bien para unos pueblos? ¿Qué cosa es el mal para otros pueblos? Eso ya es discutible, eso es ya cuestión de estudiar las culturas, ¿no? Pero el principio moral está en todos. Y uno podría decir que es raro que esté en todos, ¿no? Y no es que sea raro, sino que por lo visto está en todos, porque el ser humano tiene una estructura moral que le es propia por ser simplemente hombre. Y por eso esa estructura moral, que dicho con bastante acierto,
algunas personas le llaman el sentido moral, pues nosotros tenemos los sentidos corporales, pero también hay sentidos espirituales, hay el sentido religioso, por ejemplo. Hay el sentido religioso que el ser humano desde la prehistoria, del hombre primitivo, tiene un sentido de Dios. Así también hay un sentido moral, y ese sentido moral lo encontramos, repito, y no me cansaré de repetirlo, en todos los pueblos. Ese sentido moral que le dice a cada hombre de cualquier pueblo: hace el bien y evita el mal. Por eso comenzamos todos. ¿Y por qué se diferencian las leyes de un pueblo y de otro? Que no se diferencian de mucho, ¿no? Pero hay diferencias, y a eso es cuestión de estudiar cada pueblo, ¿no? Y estudiar los valores que hay en cada pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, por lo pronto estamos viendo que hay un principio moral en los códigos morales de todos los pueblos: hace el bien y evita el mal. Y también encontramos normas morales semejantes en todos los pueblos. Por ejemplo, el respeto a la vida del inocente. Alguna vez leí un librito, estaba haciendo un trabajo en el seminario, y en ese librito hablaba acerca del aborto, y decía el estudioso que en ningún pueblo se ha aceptado el aborto. No, pero en este pueblo hay sacrificio de niños. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Eso no es aborto. Eso ya nació el niño. ¿Lo sacrifican por qué? Habrá que estudiar la cultura de ese pueblo, por qué sacrifican al niño. Pero en ningún pueblo se acepta el aborto. Es más, está, vamos a decir, prohibido por la divinidad y castigado severamente. Y ustedes lo pueden encontrar también en la Biblia. ¿Ya? Entonces, por eso digo, todos los pueblos coinciden también en esta norma: el respeto de la vida del inocente, y hay que agregar e indefenso, que sería el niño, ¿no? O también el anciano, ¿no? La eutanasia. También encontramos en todos los pueblos el respeto y obediencia a los padres. Esto también se da en todos los pueblos, ¿no? Estoy hablando de los pueblos, vamos a decir, en su desarrollo normal, no pueblos donde se han metido ideologías que tienen intereses ya que no provienen de la búsqueda del bien de la persona, sino obedece a ciertos intereses más bien egoístas, de comercio, de lo que fuera, económicos, etc. Hay mucho viejo, ¿no? Y al viejo hay que despreciarlo porque ya para qué sirve, porque ya cumplió, entonces no. Ya, esa es otra cosa, eso es ideología de estos años, de estas épocas, ¿no? Pero todos los pueblos han tenido siempre esta norma moral de respeto y obediencia a los padres y cuidado de los padres ancianos. Es más, en muchos de estos pueblos se ha venerado al anciano, ¿no? Por su sabiduría, sobre todo en los pueblos más primitivos, donde eso se notaba más. También coinciden los pueblos en el respeto por los bienes ajenos. En todo pueblo, un pueblo dice: mire, ese pueblo atrasado, pero en su moral, mira, en su moral respeta los bienes ajenos. Tú no puedes robarte la oveja de tu vecino, ¿no? No puedes robarte la oveja de tu vecino. Y después podemos poner algunos ejemplos. El respeto de la mujer del prójimo es lo mismo, ¿no? En todos los pueblos el respeto de la mujer del prójimo. Podrá haber por ahí algún pueblo en que de repente culturalmente pues hay algo diferente, como cuentan de los esquimales, por ejemplo, como signo de hospitalidad, ¿no? El esquimal le da a su mujer, ¿no? Pero ese es por la cultura que tiene, ¿no? Pero en sí no lo ven como una falta de respeto a la mujer, lo ven como un signo de hospitalidad. Ya, pero eso es otra cosa, ¿eh? También la cooperación y solidaridad para el bien del pueblo. Esto también todos los pueblos presentan en sus códigos morales, de que hay que ayudarse, ¿no? Hay que ayudarse. Aquí tenemos el AINI, si no me equivoco, ¿no? El AINI en nuestros pueblos, el pueblo andino, de cómo se colabora solidariamente, ¿no?
para hacer producir la tierra del vecino, ¿no? Y después el vecino ayudará, ¿no?, al que le ayudó, y así, como el AINI, pues hay este criterio moral, ¿no? Vemos entonces que el principio moral, hace el bien y evita el mal, y las normas morales mencionadas que encontramos en todos los pueblos nos revelan su universalidad. Y pensamos, si todos tienen las mismas normas, bajo el principio de hacer el bien y evitar el mal, nos es lícito deducir que esas normas de conducta moral las traen los hombres al nacer. Se encuentran en su espíritu. Por eso decimos que las normas morales las traen los hombres al nacer. Son innatas. Son innatas. Y hemos dicho también que estas normas morales están orientadas a regular la conducta libre del hombre en orden al bien. Repito, esta es parte de la definición que di. Las normas morales están orientadas a regular, por eso hay reglas, la conducta libre. El hombre no debe ser libre, la conducta libre del hombre, pero ¿para qué? ¿En orden a qué? En orden al bien. Entonces esas normas morales sirven para que el hombre libremente y siguiendo esas reglas, ¿no?, esas normas, pueda alcanzar el bien. Que también este es un asunto universal. Toda obra humana busca el bien. Inclusive el que comete un delito, decía San Agustín, está buscando el bien, pero un bien egoísta, porque es bien para él, no para el otro, ¿no? Pero toda obra humana busca alcanzar el bien, ¿no? Y entonces, acá estamos diciendo que estas normas morales, que se encuentran en códigos morales de los pueblos, están orientadas a regular la conducta libre del hombre en orden al bien. Y esto no es difícil de ver, solo basta revisar cada una de las normas que hemos mencionado. Todas ellas orientan la conducta al bien, ¿no? Todo lo que hemos dicho: respeto de la vida del inocente, el respeto y obediencia a los padres, el respeto por los bienes ajenos, el respeto de la mujer del prójimo, la cooperación y solidaridad para el bien del pueblo, etc., ¿no? Todo eso. Y todas estas normas apuntan a conseguir el bien para todos, el bien común, porque, ojo, que son códigos de conducta moral del pueblo. Entonces buscan que dentro del pueblo haya esta dirección de la conducta humana para alcanzar el bien, no solamente para unos, sino para todos. Pues es el bien común, ¿no? Es el bien común. También es oportuno decir que todo pueblo posee su propio código moral expresado en el derecho. El código moral de los pueblos está expresado en el derecho, instrumento para asegurar la justicia. Y aparece otro concepto interesante: la justicia, que es el mínimo bien que toda sociedad espera alcanzar. Es el mínimo bien. De allí que toda acción humana que atente contra el bien es sancionada con una pena. Encontramos ejemplos de esto en los distintos códigos morales, como el de Hammurabi, o las mismas leyes del judaísmo. Podemos decir que la vida social está normada por leyes morales expresadas en códigos impuestos por la autoridad civil o religiosa en orden al bien deseado en la vida social. Repito, podemos decir que la vida social está normada, vida social o vida en sociedad, está normada por leyes morales expresadas en códigos impuestos por la autoridad civil o religiosa en orden al bien deseado en la vida social. Los mandamientos de la ley de Dios y el código de la alianza, que es lo que hizo Moisés a partir de los 10 mandamientos, hizo 600 normas para ordenar la vida del pueblo de Israel. Y esas normas abarcaban todas las posibilidades de acción dentro de la vida del pueblo, desde acciones religiosas hasta acciones religiosas, acciones de transacciones, diferentes tipos de acciones.
Bien, entonces encontramos en los mandamientos de la ley de Dios, el código de la alianza, esto que venimos diciendo, ¿no? Que estos son mandamientos impuestos, ¿no? Son impuestos. Esa es otra de las características que se ve en la moral. Después vamos a hablar de la ética, ahora estamos hablando de la moral. La moral es algo por lo que uno se encuentra al nacer. Uno se encuentra al nacer ya con ciertas normas y uno aprende esas normas. Uno aprende esas normas. Entonces uno no inventa las normas, uno las asume, se encausa dentro de esas normas para tener una vida social buena. Bien. Ahora, el añadido que podemos dar a esto que venimos diciendo, cuyos ejemplos son los mandamientos de la ley de Dios y el código de la alianza, prácticamente un derecho, son ejemplo de ello, decíamos, con el añadido de que en ellos vemos claramente que las normas de conducta expresadas en las leyes desde siempre han sido puestas por el gobernante en base a una ley superior, la de Dios. Ustedes ven en la Biblia los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, ¿cómo fue que llegaron al pueblo de Israel? Moisés subió al monte y Yahvé, Dios, el creador de todo cuanto existe, el que llamó a Abraham, ¿no?, para formar el pueblo de Israel, él fue el que entregó esas 10 leyes, esas 10 palabras, decálogo, 10 logos, palabras, esas 10 palabras morales, ¿no?, que son los principios morales para vivir, las entregó la divinidad, las entregó Dios al pueblo por el mediador Moisés. Sobre esa ley divina, Moisés elaboró el código de la alianza. 600 normas que todas ellas van correspondiendo a los 10 mandamientos. Pero es una ley ciertamente que nos viene de Dios, Y el hombre simplemente pues acomoda las leyes para el vivir diario, las acomoda a las leyes divinas. Entonces, según eso, va legislando. Por ejemplo, dice no robar. Entonces ya en la ley, en el Código de la Alianza dice, pues no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Podríamos poner después ejemplos, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos. Bien, entonces decíamos que en el caso del judaísmo, vemos que es en base a los 10 mandamientos como Moisés elabora el llamado Código de la Alianza. Las leyes del pueblo de Israel pues se fundan en la ley de Dios escritas en las tablas de la ley. Y esto, ¿se acuerdan cuando hablamos del mito? Podemos hablar del mito, de la leyenda. ¿Por qué se actúa así? Porque Dios ha dicho que así tiene que ser. Porque Dios nos dio ejemplo. Y cuando está en el colegio, Mambocapa y Mama Obvio, ¿no? Entonces ellos descendieron, ¿no?, del cielo y vinieron y Mambocapa enseñó a labrar la tierra y Mama Obvio a hilar la lana. Por eso el hombre labra la tierra y la mujer hila la lana. ¿Por qué? Porque así lo hicieron Mambocapa y Mama Obvio. Hay indios allá en Estados Unidos donde dice ¿por qué el hombre se sienta con las piernas abiertas, ¿no?, cuando se sienta el indio? ¿Y por qué las mujeres con las piernas así juntas y de costadito? ¿No? Cuando uno ve en esas películas de indios, uno ve que así se sientan, pues, ¿no? El hombre con las piernas abiertas y la mujer con las piernas juntitas y de un costadito. ¿Por qué? Porque así fue enseñado en los orígenes, que debía sentarse el hombre y sentarse la mujer. Hasta esas normas, ese tipo de normas, son, vamos a decir, asumidas como recibidas de alguien superior, ¿ya? Lo cierto es que la moralidad de la conducta, ahora estamos con una palabra nueva, moralidad, ¿no?
Lo cierto es que la moralidad de la conducta humana se dará cuando haya correspondencia entre los actos humanos con las leyes del pueblo, del reino o del Estado, las cuales se fundan en la ley divina. Se fundan en la ley divina. Luego, por favor, me van a hacer las preguntas que quieran, ¿no? Porque esto da para más, sino que yo tengo que exponer simplemente lo fundamental. Bueno, al decir que la moralidad de la conducta humana se dará cuando haya correspondencia entre los actos humanos con las leyes del pueblo y las leyes del pueblo del reino del Estado, las cuales se fundan en la ley divina, ¿de qué estamos hablando? En filosofía esto se llama, en filosofía del derecho, esto se llama justnaturalismo. Jus es derecho y naturalismo viene de natural. Esto significa derecho natural. Es decir, se reconoce que las leyes del Estado deben corresponder a la ley natural que el hombre trae al nacer. Así, fundando así un derecho promulgado sobre el derecho natural. O sea, las leyes que da el Estado, ¿no?, tienen que corresponder a la ley que trae el hombre en su ser. El hombre trae en su ser, por ejemplo, el sentir la necesidad de amar a una mujer, un varón, ¿no?, una mujer, y constituir con ella una familia, ¿no? Y la mujer lo mismo, ¿no?, de ser amada y amar también a un hombre y aceptar, ¿no?, aceptar el que tengan que hacer una vida juntos, ya. Eso está en la naturaleza. Entonces el Estado lo que hace es legislar sobre eso que está en la naturaleza y protege el matrimonio y protege el matrimonio y protege la familia. Pero no lo hace sacado de la nada, porque se le ocurrió, no, está en la naturaleza del hombre. El hombre trae en su naturaleza la necesidad de ser respetado en su dignidad. Entonces el Estado o el rey, de acuerdo a la época, ¿no?, tiene que dictaminar unas leyes que protejan esa dignidad de los hombres. Pero ya se dan cuenta cómo las leyes entonces se están fundando en la naturaleza humana. Esa ley, ¿quién la puso en la naturaleza humana? La puso Dios, porque Dios es el creador, ¿no? Entonces estamos hablando, no me estoy saltando a la religión, ¿eh?, porque esto que digo es el sentido filosófico, ¿no?, sentido filosófico. Y ya hemos visto en un café filosófico cómo por la razón podemos llegar a decir que Dios existe. Entonces, si hay un Dios que existe, si ese Dios es la suma de todas las perfecciones, dentro de ellas la bondad, la justicia, entonces Él tiene que haber creado al hombre con dignidad y con ese derecho natural que exige el respeto de su valor como persona, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, eso es filosofía, no es religión. ¿Ya? Bien. Más adelante, cuando el hombre se independiza de Dios o se emancipa de Dios, ¿no?, cuando el hombre dice, yo ya no quiero hacer las cosas según Dios, no, yo no quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, porque más aún, yo ni sé si existirá Dios, y otros dirán, Dios no existe, pero yo sí existo, y ustedes existen. Entonces, más adelante, cuando el hombre se independiza de Dios, o niega a Dios, la moralidad se basaría en la correspondencia, estamos hablando de moralidad, correspondencia entre los actos humanos, hasta ahí vamos bien, y la ley proveniente del contrato social. Ya no proviene la ley de la divinidad, ya no proviene de Dios, sino de un contrato que vamos a hacer nosotros, contrato social, ¿ya? Se puede enviar esto, pero que no nos ha ido. En un pueblo establecido en base a un contrato social, las leyes se promulgan luego de un acuerdo intersubjetivo, ojo, acuerdo entre los sujetos, acuerdo intersubjetivo,
¿En base a qué vas a hacer la ley? La ley de Dios, no metas acá a Dios. Vamos a acordar nosotros, tú sujeto, yo sujeto, el otro sujeto, acuerdo intersubjetivo. Nos ponemos de acuerdo qué es la verdad respecto a esto, qué es la verdad respecto a esto otro, y legislamos, ¿no? Entonces, eso ocurre cuando ya no se tiene en cuenta a Dios, ¿no? Entonces, este acuerdo subjetivo dice lo que es bueno o es malo en la vida social. Las leyes del Estado ya no se fundan sobre las leyes divinas, sino se fundan en el acuerdo entre los hombres. Bueno, esto en cuanto a la moral, y luego vamos a pasar a lo que es la ética, ¿ya? No sé si hay preguntas respecto a esto, todo lo que hemos venido avanzando, por favor.